Iglesia de Pérgamo. Hemos estado viendo las diferentes iglesias. El Señor me ha puesto en mi corazón que debemos de estudiarlas, porque en esta escritura del Apocalipsis capítulo 2 hay sabiduría de parte del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay tres clases de sabiduría. Está la sabiduría que viene del Padre de las luces, que es nuestro Señor, nuestro Padre celestial, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Pero nosotros, hermanos, apelamos a la sabiduría de nuestro Padre celestial, y esa es la sabiduría que está escondida en la Biblia entera y en sus profecías. El Señor le dijo al apóstol Juan: bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces, la profecía fue dada a las 7 iglesias, como ya lo hemos visto. Como lo podemos divisar, fue dada para Éfeso, para Teatira, para Pérgamo, para Sardis, para Filadelfia, para Esmirna y para la Odisea. Entonces, yo quiero que veamos algunos puntos referentes a lo que es la historia de la iglesia, porque estamos viendo parte de lo que es la historia de la iglesia, y también estamos viendo parte de la historia que pertenece a cada una iglesia mencionada. Así que yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis y lo deje ahí abierto, porque antes de leer eso vamos a ver unos aspectos. Hemos dicho primeramente que Pérgamo, en cuanto a la iglesia, significa matrimonio. Era una iglesia ya crecida espiritualmente para casarse con Cristo, pero era tolerante. Era una iglesia que toleraba cosas que a Dios no le agradaban. Entonces es muy importante que entonces veamos lo que el Espíritu Santo señala. Veamos un aspecto también de Pérgamo. Era la capital política de Asia, ubicada a 75 millas o unos 120 kilómetros al norte de Éfeso. Entonces, aquí podemos ver lo que significaba Pérgamo. Era una ciudad importantísima, es como quien dice Washington, ¿verdad? Es la capital de los Estados Unidos, pero también el centro de la política del país y de influencia para otros lugares, ¿verdad? Para el mundo. De esa manera se ubicaba Pérgamo, o sea que Pérgamo estaba muy bien ubicada en cuanto a lo que era económico, a lo que era político y otras cosas con respecto a la cultura. Ellos también recibían y aprendían mucho acerca de la cultura griega. Vamos a ver por qué. Ellos se jactaban de tener una de las mejores bibliotecas con 200,000 volúmenes. Esta biblioteca fue después donada a Cleopatra por Marco Antonio. Veamos, fue la ciudad donde se usó el pergamino por primera vez. El pergamino, vamos a ver qué es. Sigamos viendo otros aspectos de la iglesia de Pérgamo, porque ellos estaban ubicados en ese lugar. Pérgamo también significa literalmente fortificado. También de su nombre se deriva la palabra pergamino, un tipo de papel fuerte que se usaba para escribir. O sea, ellos fueron los que inventaron el pergamino y lo derivaron de su nombre, como un orgullo de ellos. Veamos algo más. Ahí también se establecieron los magos que fueron expulsados de Babilonia. En otras palabras, el diablo aprovechó muchos movimientos y cambios políticos que hubieron en ese tiempo y trasladó lo que él había establecido como Babilonia. Usted sabe, con Nabucodonosor y todos los imperios que se habían dado en esa área, él los trasladó para Pérgamo, porque la Biblia habla que en Pérgamo tenía Satanás su trono establecido. Entonces Satanás había movido su trono de Babilonia para Pérgamo. O sea que esta iglesia tenía
retos bastante fuertes, porque ahí el mismo diablo, hermano, se movía de una manera tremenda. Veamos algo más. El altar más grande en Pérgamo era el dedicado a Zeus. El fuego de ese altar se mantenía encendido todo el tiempo. Este altar pagano es lo que Apocalipsis describe como el trono de Satanás. Entonces, en Pérgamo se adoraban muchos dioses, pero el dios mayor de ellos era Zeus. Ahora entendamos que en la mitología griega, Zeus es el dios más alto de su mitología. Entonces, según la Biblia, Zeus es Satanás. Por eso entendemos que los griegos, cuando escribieron sus mitologías, recibían revelaciones satánicas. Por eso podemos ver que ellos hablan del dios del rayo, del dios de esto, del dios del otro, pero el mayor de ellos era Zeus. Veamos otro aspecto de esta iglesia, porque ellos vivían bajo toda esa presión. Aquí vemos una foto, esto es en la actualidad, y en la cima de la montaña se encontraba una acrópolis dedicada a varios dioses. Ahí están solo las ruinas. O sea que la ciudad se encontraba a la falda del monte, pero en el monte estaba la ciudad dedicada a los dioses. La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Misia. Este dato es muy importante porque aquí traigo también otra foto de lo que era el monte dedicado a los dioses. Esta es una maqueta y se dice que esta ciudad de Pérgamo era una ciudad muy próspera económicamente, pero aquí podemos nosotros divisar en esta parte, se lo voy a señalar aquí, si usted lo puede ver, no sé si aquí, esta parte de aquí era el templo de Zeus. O sea que la ciudad se encontraba en las faldas del monte, pero la ciudad estaba aquí para los dioses, para sus dioses. Entonces veamos, Pérgamo era una ciudad muy próspera y llena de cultura. La ciudad estaba situada al pie de la montaña. En la cima de la montaña se encontraba una acrópolis dedicada a varios dioses griegos como Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio, además de la adoración al emperador romano. O sea que era una ciudad pagana completamente. Aparte que tenían a su dios Zeus, el emperador también era adorado. O sea que esta iglesia, hermano, tenía unos retos tremendos. ¿Puede imaginarse usted vivir en una metrópolis como esa? Yo creo que en cierta manera nosotros nos asemejamos a eso, hermano. Usted va a Washington, ve aquellos edificios majestuosos y el poderío político que hay, ¿verdad? Tremendo. Y también tantas religiones que estuvieron involucradas en la construcción de Washington, como lo son los masones y como lo son los que adoran a los Baales. Hermanos, nosotros hablando en el área que vivimos y también a nivel mundial, estamos viviendo y estamos teniendo retos similares a Pérgamo. Pero por eso el Señor ha dejado escrito esto, porque Él le dijo al apóstol Juan: escribe las cosas que han de suceder pronto. Y a nosotros nos ha tocado vivir esos tiempos peligrosos, dice la Biblia que son tiempos de gloria, porque el Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne, pero hay muchos peligros de los cuales el Señor nos está advirtiendo. Veamos un aspecto más, porque me interesa. Ve esta foto. Eso es todo lo que quedó del templo de Zeus. Mire, unas ruinas. Lo que era antes una majestad de templo, el Señor lo redujo a escombros. Veamos esto.
Ruinas del altar de Zeus. Lo que antes era Pérgamo se convirtió en una ciudad que hoy se conoce como Bérgamo o Bergamo. En cuanto al lugar alto en la montaña alellada, solo quedan ruinas del altar de Zeus. Solo quedan las bases, ya que el resto del altar fue transportado. Oiga esto, ¿a dónde fue transportado? A Alemania. Piedra por piedra. Ahora se encuentra en el Museo de Pérgamo en Berlín. ¿Y sabe cuándo sucedió esto? Esto sucedió en 1900 a 1910. Ellos comenzaron a llevar piedra por piedra para Alemania. Y se tardaron 20 años en reconstruir el templo a Zeus. O sea que para 1930 ellos ya tenían el templo de Zeus construido. Y qué casualidad que ahí fue cuando entró Hitler. Y ya ve que Hitler envió muchas expediciones a Egipto, a diferentes lugares, porque él quería conocer las ciencias ocultas. Y acabamos de ver de que Zeus, según la Biblia, es Satanás. Y qué casualidad que el altar de Satanás se trasladó entonces de Pérgamo para Alemania en nuestros tiempos modernos. Y es un lugar tan famoso. Yo no sé si usted había oído de eso. Yo sí había oído un poco al respecto. Pero cuando me puse a investigar un poco, me di cuenta de que es un lugar en Europa conocidísimo. Y la gente va a visitar, va a Alemania, a Berlín especialmente, a visitar el altar a Zeus. Y le traje una foto. Mire cómo es. Dice el trono de Satanás. Y ellos reconstruyeron, tal vez si apagan la luz solo para que se vea la foto, la de en medio. Ahí está, solo para que lo divise mejor. Ellos construyeron, hermano, piedra por piedra. Y según la historia dice de que ellos no construyeron el museo, el edificio primero, sino que lo primero que ellos pusieron junto fue el altar. Y ya después que pusieron el altar, movieron otras cosas que tienen en ese museo, y luego, después que terminaron de hacer este altar, entonces edificaron el edificio alrededor de él. Ahora está bajo techo. Pero es admirable, hermano, porque esto tiene que ver con los fines de los tiempos también. Qué casualidad que está en Alemania. Usted sabe, si usted ha leído historia, usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida, ¿verdad? Una parte le quedó a Rusia, otra parte le quedó a Inglaterra, otra a Estados Unidos, y así la dividieron. Pero en 1989 está grabado también eso en la historia. Está el presidente Ronald Reagan con el presidente Mikhail Gorbachev a su lado izquierdo, diciéndole: señor Gorbachev, derribe el muro. Y se derribó el muro en 1989. Y Alemania volvió a ser una gran nación. Se unió otra vez. Ahora, después de ¿cuántos serían? 23 años. Alemania es la potencia económica de Europa. Con solo 80 millones de personas. Ahora podemos ver entonces que no es una casualidad que ellos mismos hayan llevado este altar de Satanás a su tierra, a Berlín. Por cierto, Berlín es la capital de ellos, ¿no? Vaya, fíjese. Entonces, podemos ver nosotros que los peligros que vivió Pérgamo y los retos que vivió Pérgamo, la iglesia de Cristo alrededor del mundo los está viviendo también. La Biblia dice: ¿qué es lo que será? Lo que ya fue. Entonces, si la iglesia de Pérgamo, hermano, vivió en tal situación, en tal idolatría, entonces nosotros también estamos enfrentando peligros similares. Por eso el Espíritu Santo dejó escrito esto, y por eso la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos entonces algo más. Veamos el periodo de la iglesia. Eso es muy importante porque aquí vamos a ver cómo fue que Pérgamo, la iglesia de Pérgamo estuvo y cómo, en qué edades, en qué época y cómo vivió. Fíjense que hay una persona clave aquí. ¿Cuántos han oído hablar del emperador Constantino? Por lo menos mencionado. Todos, ¿verdad? Constantino era un soldado muy valiente y su padre era un miembro del ejército romano muy importante. Era un hombre muy respetado. Y la historia cuenta que cuando este emperador o yo creo que era un general, el padre de él, estaba moribundo, dice que nombró a su hijo como emperador de Roma. Pero la cuestión es que Roma estaba en ese momento dividida. Estaba dividiéndose, el imperio estaba ya por caerse. Entonces vino este general y lo nombró a su hijo. Y le dijo, tú vas a ser el emperador. Y esta es la persona clave, Constantino. Aquí dice que lo nombró emperador oriental, de la parte oriental de Roma. Pero resulta que del otro lado, en la parte occidental, habían nombrado otro. Entonces, habían dos emperadores en Roma. Veamos esto. Magencio era el emperador occidental. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto tiene que ver con Pérgamo. Ellos vivieron bajo todo ese movimiento. Entonces veamos que Constantino fue un hombre muy astuto. ¿Sabe qué hizo? Él quería animar a sus soldados para que conquistaran el imperio romano y derrotaran a Magencio. Entonces él dice que comenzó a decirle a sus soldados que él había tenido un sueño. Yo he tenido un sueño, y a saber si eran mentiras, pero él les dijo, yo he tenido un sueño, y el sueño que he tenido es la cruz. Vi una cruz, y oí una voz que me dijo, con este símbolo conquistarás, con este símbolo vencerás. Entonces vino y le comenzó a poner esa fe a sus soldados. Se levantó la batalla y dice que con la visión de una cruz, Constantino inspiró a sus tropas a la victoria, derrotando a su contrario en la batalla del puente de Milvio, en las afueras de Roma. Pero fíjese, él les inyectó una fe falsa, porque no se sabe en realidad si había tenido sueño o no. Él lo que quería era conquistar, y conquistó. Pero ahí no se quedó el asunto. ¿Por qué tiene que ver eso con la iglesia? Porque entonces este emperador corrompió la iglesia. Porque cuando él entró a Roma, usted sabe que uno de los emperadores que fueron perseguidores de la iglesia fue Nerón. Y bajo Nerón se cree que fue crucificado Pedro. Y también se dice en la historia, aunque eso no es algo que esté comprobado, pero se dice que también mataron a Pablo. Yo digo no está comprobado porque de repente a Pablo se lo llevaron en un arrebatamiento como a Elías o como a Enoc, porque él se incluye en el arrebatamiento. Él cuando escribió la Biblia dice, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Ahora, quizá fue el buen deseo de Pablo de estar vivo, pero de repente el Señor se lo llevó. Amén. Entonces, no estoy sentando doctrina con esto, pero pienso que no le estoy diciendo ninguna herejía tampoco, porque de todas maneras en la Biblia hay hombres que fueron arrebatados, y aún al apóstol Juan le dijeron, cómete el rollo, te será amargo, te será dulce en tu boca, te será amargo en el vientre, pero cómetelo porque has de profetizar nuevamente a naciones, a pueblos, a lenguas. Eso quiere decir que también de repente a Juanito se lo llevaron, porque está en el capítulo 21
del Evangelio de Juan, que se rumoró que Juan no iba a haber muerte, porque el Señor resucitado le dijo a Pedro: si yo quiero que éste quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Le dijo. A ti te va a tocar morir en una cruz, pero a él, si yo quiero que quede, ¿a ti qué? Entonces, si fueron las palabras del Cristo resucitado, y en la iglesia se rumoraba que Juanito no iba a haber muerte, pues de repente lo mismo pasó con Pablo, ¿no? No estoy sentando doctrina, pero no estoy diciendo una herejía. Entonces, veamos qué sucedió con este emperador Constantino. Él comenzó, hermano, a decirle a todo mundo: bueno, como Nerón los persiguió, ahora yo les voy a dar libertad a los cristianos. Nerón mató a un montón y le metió también fuego a Roma. Yo les voy a dar libertad. Y dice que comenzó a ofrecerle a la gente monedas de plata, comenzó a ofrecerle a la gente vestiduras blancas, y a los cristianos les dijo: ustedes por ser cristianos tengan, y les comenzó a dar. Pero entonces toda la gente que estaba alrededor dijeron: pues está bueno el asunto, ¿no? Nos dan dinero, hagámonos cristianos. Y todo el mundo se hizo cristiano, todos los paganos. Pero con su conversión falsa trajeron también todo el paganismo a la iglesia. Y entonces la iglesia se convirtió en una iglesia mundana. Ya no se conocía quién era cristiano y quién era mundano, sino que la iglesia estaba mundana. Algo parecido hoy, ¿no? Ahora no se conoce ya realmente. Dicen una actividad cristiana y todo el mundo va, pero parecen mundanos. Los grupos de música, presentamos al grupo no sé cuál, unos peludotes, hermano, con el pelo hasta el hombro, con aretes, unos con tatuajes, con las guitarras. El grupo de rock cristiano, les parecen más los del Kiss de los 80. Ya no se conoce qué es cristiano y qué es mundano. Y los predicadores que son tolerantes, como los de Pérgamo, dicen: no, pero los medios, la causa justifica los medios. Tenemos que traer la juventud, ¿no? Pero no de esa forma. Discotecas cristianas. O sea, bien parecido a lo de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. Veamos qué hizo Constantino. En el año 313 afirmó el edicto de tolerancia, que concedía libertad a los cristianos. Prometió piezas de oro, vestiduras blancas, y a todos los convertidos. Miles de paganos se unieron a la iglesia, llevando con ellos sus costumbres paganas, y la iglesia se hizo mundana. Pero no quedó ahí, hermano. Él solo vino, hizo la introducción, y luego vamos a entender de dónde salieron los famosos santos. Vamos a entender de dónde es que ahora dicen: es que vamos a ponerle una subveladora a San Pedro, ¿verdad? O a Santiago, o a San Pablo. De ahí vienen los san, ¿verdad? San, de santo. Comenzó la adoración a los hombres y comenzó la adoración a los ángeles. Estamos hablando del año 313. Qué casualidad que sea 13, 13 es rebelión. Oiga esto: orar por los muertos. En el año 300 se introdujo esa falsa doctrina a la iglesia. Oremos mientras tienen vida. Si usted sabe de que alguien está en el hospital y está ya grave, oremos para que el Señor salve el alma de esa persona. Pero cuando ya se murió, mejor ore por la familia, para que la familia sea fortalecida. Porque orar por los muertos no se vale ni es bíblico. Pero ellos lo introdujeron. ¿Por causa de quién? De Constantino. ¿Quién tiene la culpa? Constantino. Hacer la señal de la cruz, la culpa de Constantino. No critico, hermano, pero no. La cruz era una muerte cruel. Y el Señor Jesucristo murió en un madero. Se hizo maldición por nosotros.
Pero muchas personas hacen su señita de la cruz, ¿verdad? Como aquel chiste que no mucho me acuerdo, pero que dice que alguien hacía así. ¿Cómo? Y le decía, ¿y usted se persina? No, es que lo que hago es a ver si no olvidé mis lentes, si no se me olvidaron las placas, y no sé qué otra cosa hacía para acá. Pero bueno, el asunto está de que el hacer la señal de la cruz fue introducida a la iglesia de Cristo en el año 300. Pero ¿quién fue el que se inventó que había visto una cruz? Constantino. Así conquistó él el imperio. Por eso las buenas intenciones no bastan, hermano. Hay gente que tiene buenas intenciones en la vida, pero razón tiene la Biblia de decir que nuestras buenas obras de los hombres, de la humanidad, pues, para incluirlos a todos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos nosotros darles ayuditas a Dios. Usted sabe que cuando se le dan ayuditas a Dios se hacen grandes problemas. Y si no, le doy un ejemplo de un problema en la Biblia que se ha hecho tan grande que hasta el día de hoy hay consecuencias. Y fue el ejemplo de Abraham. A Abraham le dijeron, te daré una descendencia, le dijo el Señor, serás padre de multitudes. Pero como Isaac no venía, pasaron 10 años, Isaac no nacía. Pasaron 12 años, Isaac no nacía. Entonces vino su esposa y le dijo, démosle de una ayudita al Señor. Quizás necesita una ayuda. Te voy a prestar a mi sierva para que duermas con ella, y el hijo que ella dé a luz nacerá en mis piernas, y entonces será el hijo tuyo y mío, le dijo Sara. ¿Y qué dijo Abraham? Imagínense, Abraham no se rehusó. Abraham no le dijo, pero ¿cómo se te ocurre tal cosa? Tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué le dijo Abraham? Con mucho gusto. Pero fue un gusto que le duró poco, porque después tuvo unos problemas, hermano, terribles en la casa, empezando con su esposa, empezando con la criada de Sara, con Ismael, con Isaac, y hasta el día de hoy Ismael es el papá de todos los árabes. Y miren los árabes cómo odian a los judíos. Son semitas, los dos son semitas, tanto los árabes como los judíos son semitas porque son hijos de Abraham. Pero mire lo que resulta cuando se le quieren dar ayudas al Señor. Le doy otro ejemplo bíblico. Cuando traían el arca del pacto, que el Señor la había traído de la tierra de los filisteos para la tierra de Israel, vino David emocionado con buenas intenciones. Diga conmigo, buenas intenciones. Pero no averiguó cómo llevar el arca. Entonces, como lo vio que venía un carro nuevo, dice, entonces dijo, entonces llevémoslo así mismo a Jerusalén. Y cuando iban en danzadera, porque David iba danzando, iban con flautas, con música, la presencia de Dios, sí, pero la llevaban mal. Entonces vino uno de los colaboradores de David que se llamaba Usa, y cuando vio que el carro nuevo subió en una cumbre y el arca se iba a salir del carro nuevo, quiso darle una ayuda a Dios. Entonces dice que metió la mano para que el arca no se cayera, y Dios lo mató. Cayó muerto. Y Dios dijo, a mí nadie me da ayudas. Si mi arca se fue con los filisteos, decapité a Dagón, le di cáncer a todos estos bandidos, les di permiso que me mandaran el arca en carro nuevo para demostrarles que es mi presencia, porque hasta los bueyes no eran amansados, pero el Señor los amansó y se los llevó desde la tierra de los filisteos hasta Israel. Pero de ahí tenían que hacer conforme la palabra, y como solo lo hicieron conforme a buenas intenciones, hubo un muerto. Entonces ahí nos damos cuenta que a Dios no le demos ayuditas. Dios sabe perfectamente cómo hacer las cosas. A Dios debemos de obedecerlo para que nos vaya bien.
Entonces, miremos qué pasó. En el año 300 introdujeron hacer la señal de la cruz. En el 375, la adoración ¿a quiénes? A los santos y a los ángeles. Otra, la doctrina del purgatorio. En el 593, el año 593, introdujeron esa doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? Que cuando alguien se muere, lo llevan a un lugar intermedio. En el lugar intermedio lo van a purificar, ¿verdad? Ahí por eso se llama el purgatorio. Ahí lo purgan, ahí lo purifican, mientras que los de aquí arriba están orando por los muertos, para que ya venga el Señor y lo saque de ahí. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice que le es establecido al hombre vivir, morir una sola vez y luego ¿qué dice? El juicio. Pero el juicio se va a dar hasta el Apocalipsis capítulo 21 o 22 y ahí tienen salas de espera, pero las salas de espera para el juicio se llama paraíso o infierno. No hay otras, no hay un intermedio ahí en una salita intermedia, no, uno u otro. Unos serán, para los que están en el paraíso, serán llevados al tribunal de Cristo para que ahí se les dé sus premios o se les quite premios. Y a los que están del otro lado, en el Seol, serán llevados al trono blanco para que ahí se les dé su juicio final. Eso dice la Biblia, no habla de purgatorio. Entonces veamos otro. Lista de héroes de aquel tiempo. O sea, Dios, diga conmigo, Dios siempre se reserva gente fiel. Entonces, miremos héroes. Juan Crisóstomo vivió del 347 al 407. ¿Qué fue? Fue un predicador poderoso de la verdadera palabra de Dios. Veamos otro héroe, Jerónimo. No es el indio Jerónimo, hermano. Este Jerónimo era un erudito que tradujo la Biblia al latín. Y de ahí es donde nosotros tenemos aquella preciosa versión que se llama la Reina Valera, porque es una traducción del latín. Y esta la tradujeron otros, la Reina Valera la tradujeron unos monjes católicos. Ellos hicieron la traducción. Hay algunos errorcitos ahí porque ellos tradujeron del latín, o sea que este erudito Jerónimo la tradujo, pero del griego al latín. Pero fíjese cómo Dios se reserva gente. Pero ahora también ya vemos que le ponen candelita a San Jerónimo, ¿verdad? Sí, siempre la gente, como ya se había introducido, la adoración a los ángeles en el 375, también le hicieron su candelita a Jerónimo. También a Agustín, ahora también a San Agustín. Oiga, este hombre vivió del 354 al 430, uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos. Agustín. Entonces tenemos que entender lo que hay detrás de la historia para poder ver cómo la iglesia vivió, para poder entender el mensaje que el Señor le trajo. Veamos entonces, vamos a la palabra, ahora sí, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí tenemos otro héroe, Antipas. Un hombre, hermano, que en medio de todo ese movimiento que acabamos de hablar,
¿Cómo se mantenía? Fiel. ¿Cómo se mantenía? En la sana doctrina. ¿Cómo se mantenía? Apegado a la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Este hombre Antipas, este siervo, fue un siervo que Dios ocupó en Pérgamo. Era uno de los pastores, era alguien, hermano, que tenía un liderazgo en la iglesia, pero que tuvo que rendir, tuvo que ofrendar su vida por el Señor. Fíjense que otro detalle que había en Pérgamo, dice que como era la adoración a Satanás y era el trono temporario de Satanás, dice que hasta adoraban dentro de su adoración a Zeus, tenían una serpiente viva. Saber de qué tamaño era, hermano, pero la adoraban. No me extrañaría si hubiese una pitón, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entonces, este hombre se mantuvo, como dice, no negó la fe, ni tampoco la iglesia. Pero entonces, ¿quién está escribiendo esta carta, hermano? Sí, pero ¿de parte de quién? De parte del Señor, pero aquí hay un detalle que está escrito. Dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? Cristo. Es su palabra. Su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, donde se une, dice, los tuétanos, ¿verdad? Los huesos, y ahí se une también el espíritu y el alma. Hasta ahí penetra la palabra de Dios. Luego veamos esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo. ¿Quién enseñaba a quién? Balaam enseñaba a quién? A Balac. ¿A quién enseñaba? A ponerle tropiezo. Dice, ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y a qué más los enseñaba? Y a cometer fornicación. Entonces, ya vimos un aspecto histórico de lo que es Pérgamo. Ahora veamos un aspecto bíblico de lo que esta iglesia enfrentaba y que se había metido donde ellos estaban. Veamos, acompáñenme aquí y vamos a ir al libro de Números, capítulo 22, versículos 7 al 13, leo, y dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces veamos, ¿cómo llegaron ellos con Balaam? ¿Con dádivas qué? De adivinación. O sea, con ganancias malavidas. O sea que a Balaam ya lo consideraban un adivino. Ya Balaam ya era un Mostradamus, era un adivino. Mire, hermano, qué terrible de ser un hombre de Dios, se convirtió en un adivino. ¿Por qué? Por causa de que le gustaba la plata, le gustaba el dinero. Les repito, el dinero no es malo, hermano, porque el dinero Dios lo usa. Lo malo es el amor al dinero, porque de ahí vienen todos los males. Eso le pasó a Balaam, se enamoró del dinero.
Pero fíjese cómo son las cosas. Veamos qué nos relata la Biblia luego. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así: dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda, ¿qué le dice? Te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y le dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Fíjese la hipocresía. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Por qué hay hipocresía aquí? Porque no le dijo Dios que no fuera, pues. Entonces le mandaron otros príncipes ya más honorables, con más dinero. Cuando vio cuánto me trajeron los primeros, tanto. ¿Y ustedes cuánto me traen? Le montó. Entonces, no puedo hacer nada, les dijo. Pero quédense aquí esta noche, tal vez de repente me dan permiso, dijo, y se fue. Hipocresía. Eso era lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Ustedes tienen ahí, adentro de la iglesia, a los que tienen la doctrina de Balaam. Ahora, esta es la doctrina de Balaam: dinero por favores a otros, ir a maldecir al pueblo de Dios. Y entonces, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, entonces le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los israelitas. Él lo que quería era el dinero a toda costa. Como Dios no lo dejó maldecir al pueblo, porque ahí le dijo: bueno, levántate pues y vete con ellos. Pero ya Dios ya estaba airado. Pero Balaam era un necio. Veamos qué pasó. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué te ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: y no ahora hablo. Y le dice: ¿y no le ejecutará? Pregunta. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Entonces Dios lo mandó. ¿A qué lo mandó a Balaam? A bendecir. Porque cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. Pero entonces Balaam estaba como turbado, porque él quería el dinero. Entonces le dijo: ¿sabes qué, Balac? Definitivamente yo no puedo maldecir al pueblo, porque Dios no me deja. Pero te voy a dar una clave. Le dijo: ven, te voy a enseñar algo. Ahí es donde le dice el Señor que tienes a los que tienen la doctrina de Balaam y que enseñan a Balac a ponerle tropiezo a los hijos de Israel. Le dijo: mira, este pueblo está bendecido, pero te voy a dar una clave: hazlo pecar, ponle trampa, que Israel caiga en pecado, entonces Dios lo va a maldecir. Ya no va a haber ni necesidad de que me contrates a mí, solo dame el dinero, ya te di la clave, yo me voy para mi casa y que Dios lo maldiga, le dijo. ¿Y sabe qué le dijo? Dale las hijas de Madián a los israelitas para que ellos forniquen con ellas.
Entonces Dios se va a irar y Dios mismo va a traer la espada sobre ellos. Mire, esa es la doctrina de Balaam. O sea, el tropiezo, el dinero y la fornicación. Entonces dice, leamos otra vez el versículo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, ¿qué dice? Cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces veamos qué es lo que dice el capítulo 24 de Números, solo unos versículos. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿quién? ¿Y quién era? ¿De dónde era rey este Balac? De Moab. Entonces le aceptó el consejo, ¿verdad? Y dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Hubo juicio. ¿Qué hubo? Maldición. ¿Pero por causa de quién? De Balaam. Porque como él era tan ambicioso, le enseñó al otro. El otro estaba dispuesto a que el pueblo fuera maldecido y le tendió una trampa a los israelitas. Entonces, esa era la doctrina que en Pérgamo muchos toleraban. Entonces Dios estaba enojado. Si no vemos a Dios, ¿no lo ve enojado ahí usted a Dios? ¿Qué le dijo? Toma a los príncipes y dale premios, les dijo. Ahórcalos, les dijo. A la vista de todos. Cuando el sol salga, que estén ahorcados todos. Y vaya si Moisés no hacía caso, hermano. Moisés con mucho gusto. Porque ya le he dicho que Moisés era humilde, ¿ah? Era manso, dice. Pero cuando se enojaba, ahorcaba, hermano. Pero por órdenes de Dios. Ahora, usted sabe que en los tiempos que vivimos ya no se dan estas cosas así de esta forma, ¿no? No me vaya a salir nadie con diciendo, sí, el Señor me dijo que fuera a ahorcar a alguien, porque lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo un pacto de gracia, porque ellos estaban viviendo un pacto de ley. Amén. El Señor lo que dijo fue, Moisés les dijo a ustedes, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, en este nuevo pacto, bendecid a vuestros enemigos. En la ley les dijo, si sorprendían a alguien en fornicación, en adulterio, ¿qué le hacían? Lo apedreaban, lo mataban a pedradas. En este tiempo, les dijo el Señor, si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, no hay necesidad que lo agarren. No hay necesidad que lo agarren en el acto. No, con solo desearla en su corazón, dice yo ya le conté que adulteró. Está peor el asunto. Porque aquí, si le hacían la vuelta a Moisés, me imagino que un montón le jugaron vueltas a Moisés. Pero a Dios no. ¿Quién le juega vueltas a Dios? Entonces, el juicio de Dios ahora es más severo, porque la cuestión es de que ahí dice que les habló y le dio las leyes por ángeles. Pero en este tiempo dice que el mismo Hijo nos está hablando. ¿Y quién es el que está dando el mensaje? Pues el que tiene la espada de dos filos. ¿Y quién es el que tiene la espada de dos filos? El Hijo. Entonces, entendamos que era la doctrina de Balaam, la primera parte.
Ya la vimos. Y la segunda es esta, a poner tropiezo. Entonces quiere decir que en la iglesia de Pérgamo andaban un montón tras el altar de Zeus, porque no eran los ídolos, ¿ve? O sea que se iban a poner su fueguito a Zeus allá y en la tarde iban para la iglesia con su rollito, porque allí eran el Pérgamo, ¿va? Ahora usted tiene su Biblia así, el libro. Antes sus rollitos de Pérgamo ahí llevaban para la iglesia, pero ya venían de ponerle fuego a Zeus. Y no solo eso, sino que andaban en fornicación. Entonces Dios estaba enojado y se lo está reclamando. Te lo está diciendo a la iglesia. Yo sé, pero la halagó primero diciéndole, ¿verdad?, de que había mantenido su fe y que aún Antipas había muerto por causa del Señor. Pero lo que le está diciendo, yo sé que la situación de ustedes es difícil en este lugar, pero tienen que mantener su fe, tienen que mantenerse fieles. O sea que Pérgamo tenía bastantes peligros, ¿verdad? Porque también si decían adoren al emperador y no querían adorarlo, también, hermanos, porque antes no andaban con tanta cosa. Ahora por lo menos cuando arrestan a alguien, o si lo arrestan injustamente, le dice está arrestado, cualquier palabra que diga en este momento está en su contra, entonces se puede callar y se lo llevan tranquilo, ¿no? Claro que no me estoy refiriendo a los criminales, me estoy refiriendo a si algún día pusieran una ley que hay que hacer algo extraño, como la pusieron en los días de Daniel. Y Daniel dijo, yo no me estoy hincando ante esa estatua. O no Daniel, sino los compañeros. ¿Qué les pasó? Se lo llevaron al horno. ¿Qué es lo que será? Que ya fue. Gracias a Dios. Por eso oremos, hermano, por el presidente, para que vivamos en paz. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Orad por vuestros gobernantes, para que no se le vaya a ocurrir hacer algo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ilumina a este hombre. Saca a todos los demonios que quieran andar alrededor de él. Pon gente íntegra, gente sabia, gente que oiga tu voz y que lo aconseje. Porque mire lo que pasaba a esta iglesia. Pero luego entonces vamos a ir concluyendo. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es que mira, a mí me admira porque el Señor ya a dos iglesias le dice, la doctrina de los nicolaitas, yo la aborrezco. Y le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces yo quiero hacerle un recordatorio de quiénes eran los nicolaitas, por los que no vinieron, pero es importante que lo hagamos porque es una diferente iglesia. Dijimos que aquí le dice el Señor, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Cuál es? La iglesia de Pérgamo era una iglesia que toleraba las obras de los nicolaitas, quienes hacían, ¿qué hacían? Distinción de personas en la iglesia. Por eso Santiago escribe y dice, cuando entre un rico a tu iglesia y tú le dices al que viene con anillo y viene con bien bonito, siéntate aquí, hermano, y le das la primera silla, la primera banca, siéntate. Pero viene un hermano todo harapiento, dice, tal vez ni se bañó esa mañana. Hay que bañarse, hermano, ¿verdad? Pero de repente alguien vino todo harapiento, eso lo dice la Biblia, viene todo harapiento y todo, y lo ves que es pobre y le dices a él, siéntate allá atrás, siéntate ahí, y no le das pero ni una silla para sentarse. ¿Acaso no se hizo discriminación? Dice Santiago. Eso hacían los nicolaitas. Entonces recordemos qué quiere decir Nicao. Significa conquistar, eran señores del pueblo, y Lao significa pueblo.
Entonces los nicolaitas eran conquistadores del pueblo, los señores del pueblo. Ustedes, nosotros estamos aquí, ustedes están ahí. ¿Cómo le decían a los demás? Ustedes son laicos, son del vulgo, ustedes son paganos. Uy, hermanos, los trataban a los hermanos como cualquier cosa. Y el Señor que dice que Él no hace distinción de personas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En los evangelios Él no hizo distinción de personas. Sanó a aquel que estaba tirado por 38 años junto a aquella pila donde el ángel pajaba y la movía. Y Él lo fue a buscar. Sanó también a gente, hermano, rica. Aquel centurión, esa gente era de dinero. Fíjese que le fue a decir: mi siervo está enfermo. Era un ricachón de aquel tiempo. Y le dijo: no, yo no soy digno que entres en mi casa, pero solo oí tu palabra. Lo maravilló al Señor, le dijo: vete, está sano. ¿Hizo distinción el Señor? ¿Verdad que no? Pero estos bandidos sí. Entonces el Señor dice: si yo que soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de la iglesia, no hago discriminación, ¿y estos qué están haciendo con mi pueblo? Y le reclama a Pérgamo: y ustedes son culpables porque retienen ahí a esa gente. Entonces dice: el Señor estaba hablando acerca de la creciente distinción entre el clero y los laicos. El clero, sacerdocio. Clero quiere decir sacerdocio de la iglesia, y laico quiere decir una persona terrenal, mundano, profano, o como le quieran llamar los cleros. Pero Dios no es así. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, y concluimos, le dice el Señor: por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, iglesia, pues si no, da la advertencia, vendré a ti, como dice, mañana, pronto, en cualquier momento puedo venir y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes va a pelear? Contra los que tienen la doctrina de Balaam, contra los que están ahí de parte de Balac, con los que andan en fornicación y contra los nicolaitas. Pero si alguien se cruza ahí, también se va, hermano. Por eso le dice: arrepiéntete, ¿verdad? Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Es el pan de ángeles, el pan del cielo. O sea, en este tiempo no vemos bajar el maná como que es nieve, pero la revelación es el pan. O sea, le está diciendo: al que venciere, hijos, yo le voy a dar revelación fresca de mi palabra. Ahí en medio de Pérgamo, no importa, aunque haya muchos corrompidos, a ustedes yo les voy a dar revelación de parte mía, dice el Señor. Luego dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre. ¿Un nombre qué? Nuevo. Qué tremendo eso, ¿ah? Porque estudiamos que la iglesia de Tiatira, el Señor tiene un nombre nuevo, que es de Él, que nadie lo conoce. Pero así como Él tiene un nombre nuevo, también Él nos tiene un nombre nuevo a nosotros. Así que si a usted le pusieron Aristarco, el Señor ya le tiene otro nombre. No se preocupe. Bueno, le van a decir Aristarco y el nuevo nombre, los dos. Porque de todas maneras, hasta el nombre que tiene aquí en la tierra, el Señor se lo escogió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su nombre? El nombre que le dio a usted. Y el nombre de su hijo que está sobre usted también. Denle un aplauso al Señor fuerte. Y luego dice: el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. ¿Sabe cuál es ese nombre que Dios nos quiere dar en esta mañana? Es el nombre que Él nos quiere llamar fieles. Y dentro de esa palabra fieles nos va a dar un nombre que desconocemos,
Pero ¿por qué no levanta su mano, póngase de pie y oramos al Señor? Y le decimos al Padre que en esta mañana, en cuanto a lo que la palabra se dio y a nosotros nos compete, a nosotros se nos es revelado, venimos arrepentidos. ¿Qué le parece? Tal vez si me ayudas, hijo, a ministrar. Tocas ese canto, Espíritu, ven. Y levantas tus manos, iglesia. Porque este mensaje es para las iglesias.